Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Profesor Everardo Antonio Feria Hernández. Carrera Ingeniería Química, Grupo 3401. Materia: balance de masa y energía. Proceso de secado. Equipo Pumitas. Integrantes: Estrada Pérez Miguel Alejandro, Galloso Olivos Erika Carolina, Muñiz Velázquez Viridiana, Vázquez García Angélica Chantal, Vázquez Corona Dulce Ibel. En el problema se requiere enfriar 300 metros cúbicos por hora de aire que está a 50 grados centígrados y 60% de humedad relativa, pasándola por una cámara de enfriamiento que baja la temperatura hasta 10 grados centígrados y elimina parte de la humedad por condensación y purga. A. Determina la humedad absoluta a la que sale el aire de la cámara de enfriamiento. B. Determina la cantidad de agua condensada y eliminada por la purga. C. Dibuje la trayectoria del aire sobre la carta de humedad. Considere que el proceso se lleva a cabo a una atmósfera de presión. Para poder resolver el problema, vamos a elaborar un diagrama en el cual podamos representar los flujos másicos de entrada y salida, así como las temperaturas. En el esquema vemos que en el flujo másico 1 de entrada tenemos una temperatura de 50 grados centígrados y una humedad relativa del 60%. En el flujo másico 2 de salida tenemos una temperatura de 10 grados centígrados. Ahora, con la ayuda de nuestro esquema, vamos a plantear el balance de masa. El balance general de masa queda: el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 más el flujo másico 3. Para tener una visión más completa de cómo resolver nuestro problema, vamos a hacer el balance de masa de las corrientes gaseosas. El flujo másico 1 va a ser igual a la masa de aire seco más la masa de aire seco por la humedad relativa en 1. El flujo másico 2 va a ser igual a la masa de aire seco más la masa de aire seco por la humedad relativa en 2. Las ecuaciones a utilizar para poder calcular los flujos másicos 1 y 2 va a ser la masa de aire seco, que es igual al flujo volumétrico entre el volumen húmedo. Para calcular la masa de aire seco, también tenemos como incógnita el volumen húmedo. El volumen húmedo lo vamos a calcular con la siguiente ecuación, que es igual a el volumen húmedo es igual a el volumen de aire seco más el volumen de saturación menos el volumen de aire seco entre la humedad absoluta por la humedad relativa. Para obtener todos estos datos de volumen de aire seco, volumen de saturación, humedad relativa y humedad absoluta, vamos a utilizar esta carta de humedad. Ahora proseguimos en el cálculo de la masa de aire seco. Para calcular la masa de aire seco, tenemos que calcular primero el volumen húmedo en la corriente 1. El volumen húmedo va a ser igual a el volumen de aire seco más el volumen saturado menos el volumen de aire seco entre la humedad absoluta en 1 por la humedad relativa en 1. Estos valores los vamos a obtener de la carta de humedad. Para obtener los valores de BA, BS, YS y Y1, nos vamos a ayudar con la carta de humedad. Esta línea vertical nos indica el volumen de aire seco. Esta línea curva nos va a decir el volumen saturado de aire seco. Y estas curvas que ven aquí van a ser la humedad relativa. La curva de 100% nos va a dar siempre la humedad absoluta. La línea recta de volumen de aire seco lo vamos a leer hacia la izquierda y para el volumen saturado igual del lado izquierdo. Ahora, vamos a buscar el valor del volumen de aire seco. Temperatura de 50 grados centígrados, trazamos una isóclita horizontal, nos vamos a
a la línea recta de volumen de aire seco y leemos hacia la izquierda y ya, ¿no? Nos da aproximadamente ese valor. Ahora para el volumen saturado, igual tenemos como datos 50 grados centígrados. Trazamos la isópeta, nos vamos hacia la curva que nos va a indicar el volumen de saturación, leemos hacia la izquierda y nos da este valor aproximado. Ahora para la humedad absoluta nos vamos a 50 grados centígrados igual porque estamos todavía en la corriente 1. Trazamos una isópleta y nos vamos a la curva del 100%, que ya habíamos dicho que esa siempre va a ser la humedad absoluta. Leemos hacia la derecha y ya nos da el siguiente valor. Ahora para la humedad relativa nos vamos a 50 grados centígrados y ya nos habían dado un dato, que es el 60%. Tocamos la curva del 60%, está más o menos por acá, y leemos hacia la derecha y nos da este valor. Ya que tenemos esos valores, podemos calcular el volumen húmedo en 1. El volumen húmedo va a ser igual el volumen de aire seco que se encuentra en la celda E22 más el volumen de saturación que se encuentra en la celda E23 menos el volumen de aire seco que se encuentra en la celda E22 entre la humedad absoluta que se encuentra en la celda E24 por la humedad relativa que se encuentra en la celda E25. Le damos enter y nos da el valor de volumen húmedo. Ya que tenemos el valor del volumen húmedo, podemos calcular la masa de aire seco. La masa de aire seco va a ser igual a el flujo volumétrico que se encuentra en la celda B5 entre el volumen húmedo que se encuentra en la celda H18. Le damos enter y nos da el valor. Ya que tenemos el valor de la masa de aire seco, podemos calcular el flujo másico 1. El flujo másico 1 va a ser igual a la masa de aire seco que se encuentra en la celda H20 más la masa de aire seco que se encuentra en la celda H20 por la humedad relativa que se encuentra en la celda E25. Le damos enter y nos da el resultado del flujo másico 1. Ahora para calcular el flujo másico 2 tenemos que buscar la humedad relativa en 2. En la corriente 2 nos dan como dato la temperatura de 10 grados centígrados. La humedad relativa la vamos a tomar en 60%. Vamos a la temperatura de 10 grados centígrados. Tomamos la curva de 60%, que está más o menos por acá, y leemos hacia la derecha. Y nos va a dar el valor de 0.0045. Ese es el valor que obtuvimos en la carta de humedad para la humedad relativa en la corriente 2. Ya que tenemos ese dato, podemos calcular el flujo másico 2. El flujo másico 2 va a ser igual la masa de aire seco que se encuentra en la celda H20 más la masa de aire seco que se encuentra en la celda H20 por la humedad relativa en 2 que se encuentra en la celda E27.
damos Enter y nos da el valor de flujo másico 2. Ya que tenemos el flujo másico 2, vamos a calcular el flujo másico 3. Para calcular el flujo másico 3, el balance general despejamos a M3. El flujo másico 3 va a ser igual a flujo másico 1 que se encuentra en la celda B7 menos el flujo másico 2 que se encuentra en la celda H9. Le damos Enter y nos da el resultado. Para comprobar si nuestros resultados son correctos, solamente sustituimos los valores en el balance general. Ahí tenemos el valor de flujo másico 1 y el flujo másico 1 debe de ser igual a la suma del flujo másico 2 más el flujo másico 3. El flujo másico 2 se encuentra en la celda H9 más el flujo másico 3 que se encuentra en la celda F15. Damos Enter y vemos que la igualdad se cumple.